cuando un investigador toma datos de una fuente real o realiza un experimento, ¿no?, para obtener datos, o por simple observación, también a veces se coleccionan los datos, ¿no? Y va a tener un conjunto de datos de variables que él desea estudiar. Pero para poder aplicar la parte inferencial que hemos estudiado en la segunda unidad, como es la estimación de los parámetros de la población y las pruebas de hipótesis, esas variables que se han tomado del experimento, de la observación, deben cumplir un requisito, que tengan o que provengan de una distribución normal, ¿no? Como es muestra, su población debe ser una población normal. Y justamente la prueba de bondad del ajuste se refiere a ello, ¿no? Vamos a ver en qué consiste, cuáles son los pasos y cómo se realizan. Ahí estoy dejándoles 2 videos, 3 videos, 4 videos, 5 videos de las pruebas diferentes que vamos a ver hoy día. Por el tiempo no lo vemos ahora, ustedes ya lo ven en forma sincrónica, ¿no? Cada uno de estos. Entonces, para la prueba de bondad de ajuste de la G cuadrada, se usa cuando no se conoce la distribución de probabilidad, ¿no? Lo que les digo, van a obtener datos reales de una fuente secundaria o de una fuente primaria, pero no conocen nada de la población, no saben si esa población de dónde proviene tiene una distribución normal o no conocen la distribución específica, ¿no?, que también se le dice la distribución teórica, distribución de probabilidad o teórica, de una variable aleatoria bajo estudio. Y se desea probar que esta variable pues tiene una distribución de probabilidad particular, como por ejemplo, podemos probar que si tiene una distribución normal, si tiene una distribución de Poisson, si sigue una distribución binomial o si sigue una distribución uniforme. Quiere decir que la variable que yo elija en el estudio va a depender, pues, si es discreta o es continua, ¿no? A veces el investigador quiere estudiar variables de tipo discreto. Entonces, si mi variable es discreta, yo ya sé que es una variable discreta, la distingo, y sé que es una variable continua, también sé diferenciarla y la reconozco, ¿no? Entonces, si es mi variable discreta, pues tendré que ajustar esos datos a distribuciones de probabilidad discreta, como la distribución de Poisson y la binomial. Y si mi variable es de tipo continuo, pues la variable a la que tengo que ajustar es a la distribución normal, ¿no? La normal es de tipo continuo, la distribución uniforme y otras distribuciones que existen. ¿Cómo se formula la hipótesis estadística para esta prueba de ajuste, ¿no? Bueno, la hipótesis estadística, como sabemos, está dada por 2 hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula, nosotros afirmamos que los datos de la variable, ¿no?, la variable X, siguen una distribución, ¿no? Si es continua, pues sigue una distribución normal. Y si es discreta, de repente sigue una distribución de Poisson, ¿no? Y los datos en la hipótesis alterna, los datos de la variable, no siguen una distribución normal, Poisson, la que queramos ajustar, ¿no? Bien. Los pasos que se realizan para llegar a probar si la variable en estudio tiene una distribución de probabilidad específica son los mismos pasos que conocemos, los 8 pasos, ¿bien? Entonces, el primer paso, pues, es esto, formular la hipótesis estadística, la hipótesis nula y alterna. Luego elegirán su nivel de significancia para la prueba. El estadístico de prueba, que es el paso 3, ¿no?, está dada por esta función, que viene a ser una G cuadrado. Una G cuadrado con K menos P menos 1 grados de libertad. Y esta función está dado por la sumatoria de ¿qué? De un cociente, como podemos ver. La sumatoria de un cociente de, en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, que vamos a restar las frecuencias observadas, representadas por O sub I, menos las frecuencias esperadas, ¿no? E sub I. Esta diferencia la elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la misma frecuencia esperada, ¿no? Hallamos todos estos valores y luego se suman. Y con esta función llego a obtener el valor experimental, ¿no? Aquí estamos indicando qué significa cada una de estas notaciones que son nuevas en esta unidad. O sub I viene a ser la frecuencia observada de la y-ésima
del iésimo de la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, O sub i, frecuencias observadas. E sub i viene a ser la frecuencia esperada. Esta es la que vamos a obtener, que vamos a encontrar. La frecuencia esperada obtenida con mi distribución hipotética, la que estoy suponiendo que siguen mis datos, ¿no? Si yo supongo que mis datos tienen una distribución normal, pues utilizando la distribución normal voy a hallar las frecuencias esperadas. Y si fuera discreta y digo que mis datos quiero probar si siguen una distribución binomial, pues estas frecuencias esperadas los hallo con la función de probabilidad de la binomial. Y K, ¿no? Aquí hemos visto que es un J cuadrado con K. K, ¿qué viene a ser K? K viene a ser el número de clases en una tabla, ¿no? El número de clases en una tabla de frecuencias, con frecuencias esperadas mayores a 5, ¿no? O sea, aquí nos indica que cuando nosotros hallemos estas frecuencias esperadas, en todas las clases de la tablita, estas frecuencias deben ser siempre mayores que 5. Estas condiciones se dan en el archivo que les he dado, las restricciones de la prueba G cuadrado. Y P, ¿qué viene a ser P? Son los parámetros que vamos a estimar. El número de parámetros a estimar con de esta función hipotética, ¿no? Si no los conozco, no me dan conocidos, pues los tengo que encontrar. Entonces, aquí es importante, de todas las distribuciones que hemos utilizado, que hemos estudiado, conocer los parámetros, recordar los parámetros de cada distribución, ¿no? Recuerdan la primera investigación formativa, fue un resumen de todas las distribuciones discretas continuas, en la cual ustedes tenían pues que aprenderse bien cómo era su distribución de probabilidad, cuáles son sus parámetros, que insistía mucho en los parámetros, ¿no? Cuáles son sus usos, ya los usos ya lo vieron en la unidad 2, ¿no? Cada una de esas distribuciones para qué se usan. Y bueno, y ahora necesitamos que recuerden todos los parámetros de las distribuciones, ¿no? Porque este P viene a ser el número de parámetros. Y así se hallan pues los grados de libertad de la G cuadrada. K, que son las clases de la tabla, P, el número de parámetros que se han estimado, y menos 1. ¿Bien? Y acá tenemos una nota nuevamente. Se está diciendo que para que la prueba sea eficiente, se debe tener que las frecuencias esperadas, E sub i, deben ser mayores o iguales a 5. Que si tuviera una frecuencia esperada menor que 5, se debe de reagrupar con otra frecuencia esperada de la celda adyacente, sea la que está antes o después, ¿no? Sumando las frecuencias. Y al mismo tiempo, en estas clases que hemos reagrupado, también las frecuencias observadas se tendrán que reagrupar, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Esta prueba de ajuste, ¿no? Es una prueba de hipótesis de una sola cola, una cola a la derecha, ¿no? O sea, las tres pruebas que vamos a ver hoy día son pruebas unilaterales, simples, de una cola hacia la derecha, ¿sí? O sea, cuando formulamos la hipótesis mayor que, ¿no? Mayor. Pero acá no lo decimos así que es mayor, sino tiene esa forma. Una cola, hipótesis de una cola a la derecha. Bueno, ¿cuándo acepto y cuándo rechazo la hipótesis que se formula? Se acepta la hipótesis nula si el valor experimental, G sub 0, es menor o igual que el valor tabular, ¿no? Valor tabular G cuadrado. Y si se rechaza la hipótesis nula cuando este valor experimental es mayor al valor tabular, ¿no? Imagínense por aquí la gráfica que hacemos para la G cuadrado y aquí está el punto crítico para mayor al lado derecho. Si mi valor, sabemos que esta es la región de rechazo y acá está la región de aceptación. Si el valor experimental es mayor a este punto crítico, está en la región de rechazo, es lo mismo. Y si es menor, pues se recae a la región de aceptación. Estamos acá, ¿bien? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo que decir si el valor experimental pertenece a la región de aceptación. Y acá pertenece a la región de rechazo, es lo mismo. Veamos un ejemplo. En la siguiente tabla se muestra la vida de baterías en años.
¿no? De automóvil. Vida de baterías de automóvil en años. Y bueno, y los datos dan en una tabla de frecuencias. Acá también tenemos que recordar algunos contenidos que desarrollaron en el curso de la unidad 1, ¿no? Por ejemplo, las tablas de frecuencia, cómo se construyen, siempre cómo se da su promedio, su varianza con sus fórmulas, ¿no? Y nos están dando pues la vida de las baterías en esta tablita de frecuencias, en donde observamos que la variable, que es la vida, en años, tiempo de vida, ¿no? Está agrupada en intervalos, ¿no? Desde que yo veo esta tabla y vida, tiempo de vida, pues una variable continua, ¿no? Es una variable continua. Entonces yo tendré que hacer un ajuste a una variable continua, demostrar o probar que estos datos siguen una distribución normal de repente, ¿no? Y es por ello que acá nos piden pruebe que los datos de vida de baterías se ajustan a una distribución normal. Bien, eso es lo que vamos a probar. Y vamos a verlo en el Excel del desarrollo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Ahí está la tablita. Esta tablita que me dan con las frecuencias, estas son mis frecuencias observadas, las que salieron de la experimentación, de la observación, ¿no? Estas son las observadas, O sub I, todas estas frecuencias. Que sumando, nos dice que la muestra es total a 40. ¿No? 40 baterías se eligieron para ver su tiempo de vida. Bien, entonces esta es mi tablita original con las frecuencias observadas. Como me dicen que pruebe que los datos de la vida de batería se ajustan a una distribución normal, inmediatamente mi distribución normal, recuerdo cuántos parámetros tiene esta distribución normal, ¿no? Y en este caso a mí no me dan los parámetros. Acá en el problema no me dan los parámetros. Entonces no son conocidos los parámetros. Voy a tener que estimarlos con la muestra. Puntualmente, la estimación puntual, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y la hipótesis que tengo que formularme es justamente pues que los datos de la vida de baterías de automóvil se ajustan a una distribución normal. Se ajustan, siguen, ¿no? Una distribución normal. Frente a la hipótesis alterna de que los datos de la batería de automóvil no siguen una distribución normal, ¿no? Esta sería mi hipótesis estadística. El nivel de significancia lo eligen. Si no les dan, cada uno elige. Ya sabemos que el nivel de significancia en las pruebas de hipótesis varían desde 1 hasta el 9%. Entonces eligen. Aquí vamos a ver con qué se trabajó. El estadístico de prueba, lo que nos da el OVA, ¿no? El OVA nos dice que esta prueba se realiza con esta función. Entonces, mi estadístico de prueba es esta función. ¿No? Pero se ha copiado acá la fórmula del estadístico. ¿Dónde estoy yo? Perdido. Bien. Ahí está mi estadístico. Entonces, para hallar el valor experimental, que sería el siguiente paso, yo tengo ya las frecuencias observadas, pero no conozco las frecuencias esperadas. Y esto es lo que voy a encontrar. En este tipo de pruebas, el trabajo es hallar justamente las frecuencias esperadas para poder hallar el valor experimental. ¿Y cómo hallo estas frecuencias esperadas? Por ejemplo, en el caso del ajuste de la distribución normal. El procedimiento es el siguiente. Como estoy ajustando a una distribución normal, necesito conocer los parámetros de esta distribución. No los conozco, los voy a estimar. Estimados con la muestra de la tabla que me dan. Entonces, estimamos los parámetros, que es la media. Ya, bueno, les iba a preguntar. Los parámetros de la distribución normal son dos, ¿verdad? La media y la desviación estándar. ¿Bien? Entonces, en la tabla, aquí en la tablita nuevamente se ha copiado, la que nos dan, ya tengo esta tabla. ¿Qué voy a hacer? Es una tabla de intervalos. Ustedes en una tabla así organizada en intervalos saben hallar el promedio y saben hallar la varianza. Les han dado fórmulas. Y acá he puesto la fórmula, una de ellas, fórmula práctica, que el promedio para datos tabulados está dado por la sumatoria de cada X por su frecuencia entre N. ¿Y quién es X? Como mis datos están tabulados, pues la marca de clase. Entonces, lo primero que tengo que hallar es mi marca de clase.
como están agrupados en intervalos, y sabemos, recordemos que la marca de clase viene a ser el promedio de estos límites o la semisuma de estos límites, ¿no? Por lo tanto, hemos hallado aquí las marcas de clase, sumando los dos límites entre 2, que me da el promedio. Y el promedio sería 1.7, ¿no? Bueno, acá se podría trabajar hasta 3 decimales, porque acá tiene 2, se agregan 3, ¿no? Enseguida trabajamos con las, se evitó para los cuadrados de aquí que no salga mucho. Acá XY por FI, ¿no? Aplicando la fórmula para el promedio, multiplican cada X por su frecuencia. En Excel sabemos que en las tablas hacemos una fórmula y se copia, ¿no? Se copian todos los valores y los suman. Sumando, esta sumatoria del producto de X por F nos da 136,5. Bueno, allá en el promedio va a ser igual el cociente de 136,5 entre 40. Y lo ejecutan, ¿no? Ahora sí ejecutan la fórmula y este promedio me da 3.413. ¿Por qué 3 decimales? Porque mi variable tiene 2, más 1, 3, ¿no? Ya tengo el promedio estimado. Esta es la media poblacional que se ha estimado, mu, en forma puntual. Sabemos que el mejor estimador de la media poblacional es la media muestral en forma puntual. Igual para la varianza, su mejor estimador puntual de la varianza poblacional es la varianza muestral. Entonces tengo que hallar la varianza con esta fórmula. Y la fórmula me dice que la varianza va a ser igual, ¿no? Es muy parecida a la que hemos utilizado para datos no tabulados, no que acá aparecen las frecuencias. La sumatoria de ¿qué? De cada marca de clase al cuadrado por su frecuencia, ¿no? Suma de XY al cuadrado por F. Menos la sumatoria de X por F, la suma que hemos hallado para el promedio, pero toda esta suma elevado al cuadrado, ¿no? Y dividido entre el número de datos. Y esta diferencia lo multiplicamos por 1 sobre n menos 1, ¿no? La misma fórmula. Si quitamos los F's, tenemos la fórmula para datos no tabulados. Este es para tabulados. Bien. Entonces, ¿qué me falta para hallar mi varianza? Simplemente me falta este producto, porque para el promedio ya lo hallé, ¿no? Y para la varianza tendré pues que calcularlo así, ¿no? Esta formulita la iban a utilizar, por eso es que desde la clase anterior, desde la unidad anterior insistía en que utilicen esta fórmula, no con la función. Acá no pueden utilizar la función de Excel para hallar la varianza. Bien, entonces multiplicamos cada marca de clase, lo elevo al cuadrado, 1,7 al cuadrado, y lo multiplico por su frecuencia, que es 2, ¿no? Bien, me sale este valor, como mi fórmula es para todos los demás, lo copiamos y lo sumamos. Y tengo mi suma. Y aplico la fórmula. En la fórmula, bueno, por acá se ha aplicado la fórmula ya. En este caso es la suma de los cuadrados de X, 484,75, menos el promedio, la suma de los X al cuadrado, que es esto, 136,5 al cuadrado, dividido entre el n, que viene a ser la suma de las frecuencias, 40, ¿no? Y multiplicado por el inverso de 1 sobre el número de datos menos 1. Ahí está. ¿Qué nos da? La varianza siempre es con 4 decimales. Seguimos con la misma, ¿no? Lo mismo que hemos quedado. Varianza con 4 decimales. Ya está ahí. Y la desviación estándar, pues la raíz. Ya tengo mi desviación. 0,6969 con 4 decimales. ¿Bien? Entonces ya estimé los parámetros. ¿Y para qué me van a servir estos parámetros? Para poder estandarizar los límites, porque quiero ya las probabilidades, ¿no? Quiero ya las frecuencias esperadas. Y recuerdan cuando en la primera unidad nosotros construíamos la probabilidad de un intervalo de cualquier variable y queríamos saber cuántos datos están dentro del intervalo. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos el tamaño de la muestra por la probabilidad del intervalo. Es lo que vamos a aplicar aquí para ya las frecuencias esperadas, estas, ¿no? Bien, entonces con esos parámetros estandarizamos los límites de la variable, tanto el límite inferior
como el límite superior. Es por ello que aquí, estandarizando, el límite inferior sería z sub j menos 1, y estandarizando el límite superior, xy, z sub j, ¿no? Bueno, nosotros conocemos la fórmula de la estandarización, ¿no? Que viene a ser igual a la variable x, al valor de la variable x, menos el promedio mu sobre la desviación estándar. Y es lo que hacemos acá. El primer valor, primer límite inferior, 1.45, le resto el promedio. Y el promedio está acá, ¿no? 3.413. Y esta diferencia lo vamos a dividir entre la desviación estándar que está en esta otra celda, ¿no? Aquí está entre la desviación estándar, lo de acá. Bien, esa es mi fórmula. Ojo, que este promedio me va a restar a todos los límites de esta columna, a todos los límites inferiores. Entonces no debe de moverse, porque si no la aseguro, como hemos asegurado aquí la celda con dólares, va a ir bajando y no me va a salir nada por acá, ¿no? Cuando copie mi fórmula. Y también la desviación estándar va a dividir a todas las diferencias, ¿no? O sea, cuando baje aquí también va a ser 1.95 menos el promedio y sobre la desviación estándar. Entonces aseguro promedio y desviación estándar. Y teniendo esto asegurado ya, la fórmula bien hecha, puedo copiar, ¿no? Copio nuevamente sus valores hasta el último, hasta este. Ya tengo estandarizados. Y recuerden que los valores estandarizados es hasta 2 decimales. Por eso están aquí con 2 decimales, no más, ¿no? Eso está desde la clase de la estandarización, z con 2 decimales. Ahora igualmente voy a estandarizar los límites superiores. El primero será 1,95 menos este promedio y lo divido entre la desviación estándar. Y es la fórmula. Asegurando el promedio y la desviación estándar para copiar la fórmula, para que no lo hagan uno por uno. Y copian y ya están los valores estandarizados. Tanto los límites inferiores como los límites superiores. Y con 2 decimales. Bien. Como estoy queriendo encontrar la probabilidad de este intervalo, y ya lo estandaricé, entonces se llaman las probabilidades de los límites inferiores y de los límites superiores con la distribución normal, ¿no? Entonces la probabilidad, ¿cuánto es la probabilidad de z menor a menos 2,82? Es lo que quiero hallar. Entonces, esta probabilidad lo hallamos con la distribución normal estándar, ¿no? Este es el valor de z y puedo hallar la probabilidad. Estamos en ese caso. Entonces, distribución normal estándar. Aquí le hemos dado el valor estándar, ¿cuánto es? Hemos ido a esta celdita, es el I38. Y acumulado. Aquí es acumulado porque la variable es de tipo continuo, ¿no? Entonces, tiene que ser acumulado. Recuerden que en la variable continua la probabilidad es un área debajo de ese percentil a la izquierda. Por eso le ponemos 1, acumulado. Bien. Teniendo el primer valor, la probabilidad del primero, nuevamente copian para los demás. Es la ventaja del Excel y salen todas las probabilidades menores a estos límites inferiores. De igual manera, procedemos para los límites superiores. La probabilidad con la distribución normal estándar de menos 2,10. Acumulado 1. ¿Bien? Hallan el primero y luego copian para los demás. Y ya tenemos la probabilidad de z mayor a este valor y menor a este. Entonces mi probabilidad es la diferencia de estas dos probabilidades. Así hemos trabajado, ¿no? Entonces la probabilidad de esta clase, de la primera clase, será pues la diferencia de la probabilidad del límite superior menos la probabilidad del límite inferior. Y con 4 decimales las probabilidades. Aquí está ajustado ya a 4 decimales. Desde aquí, ¿no? 4. Entonces así hallo de todos los demás, ¿no? Y tengo todas las probabilidades. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hallo las frecuencias esperadas? Las frecuencias esperadas, les decía, el n
por la probabilidad de cada clase, ¿no? Acá están las esperados, SN por la probabilidad. Y en el primer caso, multiplicado 40 por esta probabilidad de la clase 1, 0,0155. Y nos da 0,6, ¿no? ¿Por qué le hemos ajustado aquí con un decimal? Porque mis frecuencias son enteros acá. Si fuera con decimales, de repente usaría más, ¿no? Pero acá es 2, 1, 4. Entonces es suficiente un decimal, ¿no? Y así para el otro. Multiplicaría 40 por la probabilidad de la segunda clase, que nos da 2.6. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con mi fórmula, lo copiamos y ya está. Y tengo las frecuencias esperadas, ¿no? Una de las restricciones para que la prueba de la banda de ajuste sea eficiente, nos decía que, por acá, en esta nota, que las frecuencias esperadas, de sub i, deben ser mayores o iguales a 5. Es lo que tenemos que analizar inmediatamente que ya tengo todas mis frecuencias esperadas. Entonces aquí está en la columna, analizamos y vemos que la primera no cumple esa condición. Es 0,6 menor que 0,5, ¿verdad? Y 2,6 también. La primera y la segunda son menores que 5, no cumplen. Y acá la última también, 2.2 salió la frecuencia esperada. No es, ¿no? Debe ser menores que 0,5. Cuando esto llega a suceder, menores que 0,5, se reagrupan con la frecuencia adyacente, dijo, ¿no? Entonces la frecuencia adyacente es 6,8. Voy a tener que sumar estas dos más esta. Y sumando nos da este valor. Y lo tenemos en la suma. Suma de 0,6 más 2,6 más 6,8. Y eso nos da 10. Entonces la nueva frecuencia esperada sería 10 acá. 10. Y en la última la tendré que reagrupar con la anterior. No hay otro modo tampoco. Entonces, sumando estos dos, nos da 6,1 más 2, 2, 8,3. Y esta es la otra frecuencia esperada que representa este agrupamiento ahora. Como hemos agrupado en las frecuencias esperadas, de la misma forma, tenemos que agruparlo en las frecuencias observadas. Si no, cuando aplico esta función, ¿con qué le resto este 10? Lo voy a restar con el 1, con el 2, con el 1, con el 4. Con ninguno. Se va a tener que sumar. Y así hemos sumado aquí, ¿no? 2 más 1 más 4 nos da 7. Y de la misma forma, en las dos penúltimas, ¿no? La penúltima y la última, se ha sumado el 5 con el 3, que sumados nos da 8, ¿no? Entonces, ya tengo este 7 me va a servir para restar al 10, lo que me indica aquí la función, ¿no? Entonces, teniendo ya mis frecuencias esperadas en forma correcta, ¿no? Que cumpla, que todas sean mayores que 5, ahora sí voy a hallar el valor experimental. Y el valor experimental lo hallamos con la ecuación que nos han dado ahí en el OVA, ¿no? G sub 0 igual a O sub i menos E sub i al cuadrado sobre sub i. Bueno, entonces yo le decía que primero hay que hallar estos cocientes, ¿no? Y el primer cociente sería aquí restar la frecuencia observada 7 menos la frecuencia esperada 6,8, lo elevo al cuadrado, como indica acá la función, y lo divido entre la misma frecuencia esperada, ¿no? Y acá está la fórmula. 7 menos 10 dividido entre 10, ¿no? Elevado al cuadrado primero la diferencia. Y entre 10. Bueno, en este caso, no tengo que asegurar ninguna porque va a ir variando todo. Ya tengo mi formulita, lo copio para las que faltan. Acá no puedo copiar, desde acá. Aquí nuevamente, ¿qué voy a restar? 15 menos 17. Al cuadrado y dividirlo entre 17. Y ahí observamos, están 15 menos 17 al cuadrado entre 17, ¿no? Bueno, acá puedo copiar para la siguiente nada más el resultado. Y para esta, nuevamente resto 8 menos 6,1, elevo al cuadrado y entre 8,3, ¿no?
ya tengo todos estos valores con la función del estadístico. La suma de estos, dice la fórmula, viene a ser el valor experimental. Este es G sub 0 al cuadrado, ¿no? Entonces ya hallé el valor sumando. Sumamos y este es el valor experimental, 2,650. Entonces por aquí hemos formulado nuestra hipótesis, ¿no? Arriba estaba la formulación. Esto es lo que queremos probar. Ya tenía formulada la hipótesis. Tengo que hallar el estadístico de prueba. Hemos elegido esto y vamos a hallar el valor experimental. Entonces en la tablita le hemos hallado y por acá estamos indicando que el valor experimental es igual a 2,650. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que voy a decidir? Para decidir necesito hallar el punto crítico, ¿no? El punto crítico de una prueba de una cola hacia la derecha. Entonces voy a hacer mi gráfica, ¿no? Mi gráfica para esa distribución, G cuadrado, con un punto crítico a la derecha. Esta es una cola a la derecha. Necesito hallar este punto crítico. Hemos elegido el nivel de significancia del 5%, puede ser el 1, puede ser el 6, puede ser el 8, el 9, etc., ¿no? He elegido el 5%. Por lo tanto, alfa vale 0,5, esta área, y el complemento, pues 0,95. Tengo que hallar este valor crítico con una G cuadrado, pero ¿con cuántos grados de libertad? ¿Cómo determino los grados de libertad? Bueno, mirando nuestra tabla, ¿cuántas clases tenía inicialmente? Inicialmente, 7 clases. Pero cuando hemos reagrupado, van a disminuir. Por ejemplo, acá he perdido una, por acá he perdido otra. De 7 clases se convirtió en 5, porque se han perdido 2, ¿no? O sea, ahora mi K va a ser igual a 4. De 4. Ah, sí, 4, porque acá son 2 que perdemos, ¿no? 2 y esta 3. Perdemos 3. Nos quedamos con 4. De 7 menos 3, 4. Aquí estamos explicándolo. Inicialmente el número de casos eran 7 categorías, ¿no? Fusionando quedan 4. 4. Entonces ya tenemos que K es 4. Se han estimado los dos parámetros de la distribución normal, que son media y desviación estándar. Por lo tanto, P vale 2. P vale 2. Entonces sería, ¿cuántos grados? Sería 4 menos 2 menos 1. 4 menos 2 menos 1, que nos quedaría 1 grado de libertad, ¿no? 4 menos 3, 1. Entonces, por eso aquí hemos puesto la probabilidad de una G cuadrado con 1 grado de libertad, menor que 1 G, ¿no? Y con el área de 0,95. Bueno, con la inversa de Chiquat ya hayan este percentil. Con 3 decimales también, jóvenes, no más, 3 decimales. 3.841, que se convierte en el punto crítico en la gráfica. Bueno, ya sabemos que esta es la región de rechazo y la región de aceptación. Analizamos a dónde recae el valor experimental. 2,65 es mayor o menor a este punto. Vemos que es menor, está por acá, ¿no? Entonces está cumpliendo que aceptamos la hipótesis nula cuando el valor experimental es menor al valor teórico. Es menor o recae en la región de aceptación. Por lo tanto, voy a aceptar la hipótesis nula y rechazo la hipótesis alterna. ¿Y qué concluyo? Si estoy aquí en mi prueba, estoy aceptando como verdadera esta, ¿no? Porque mi valor experimental está en la región de aceptación. Acepto la hipótesis nula, rechazo la alterna. Quiere decir que los datos de la vida de baterías de automóvil siguen una distribución normal. Y es lo que termino concluyendo, ¿no? Que existe evidencia suficiente para asegurar que los datos de la vida de baterías de automóvil en horas siguen una distribución normal. Bien, esa sería la conclusión. Y así llegamos a probar, miren, ya llegué a probar que esos datos sí tienen una distribución normal.
Y ahora puedo aplicar lo que yo quisiera realizar con la parte inferencial, ¿no? Para el nivel de significancia del 5%. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nos podría volver a explicar la parte de frecuencia observada y esperada? Frecuencia observada y esperada, ¿cómo así? ¿Cómo se hay? Ahí no hay confusión. Ahora, ¿cómo hay la frecuencia esperada? ¿A eso te refieres? ¿Cómo sé yo? Sí, hay un 7 y un 8. ¿Por qué suman el 2, 1 y 4? Un 7 y un 8. ¿En dónde? ¿En qué columna? Dime. Una H, I, J, K, la de arriba. La E. ¿En la E? Sí. Ah, esto es lo que hemos sumado acá, pues. Como yo he agrupado estas frecuencias esperadas, la condición es que cuando tú hayas ya las frecuencias esperadas, que ya lo hallé en esta columna que está de color celeste, analizas cuáles son las que no son mayores que 5. La condición es que sean mayores o iguales a 5, ¿verdad? Y veo que 2 no son mayores o iguales que 5, entonces lo reagrupo con la que sigue. Hemos sumado estas tres, ¿sí o no? Acá está la suma, ¿ve? Se han sumado. Y sumados, todas estas tres, ahora va a ser una sola, 10. Pero como he sumado aquí, también tengo que sumarlos en las frecuencias observadas para poder restar esta función. Acá, cada es O sub I menos la esperada. Esto que eran 3, reagrupándolos se convirtió en 10. ¿Pero con qué lo voy a restar? Yo les dije, con el 2. 2 menos 10 será 1 menos 10 o 4 menos 10. Con ninguno, con la suma. Por eso se han sumado 2 más 1 más 4. ¿Cuánto te da? 7. Esta barrita significa que lo hemos agrupado. Está 7, una sola. Para poder restar 7 menos 10. Y lo que se resta acá, mira. Este 7 es la E40, ahí está, E40, menos este 10, que es la O40, al cuadrado de esa diferencia. Y dividido entre la misma frecuencia, O40. ¿Está claro? ¿Se suman los que son mayores o iguales a 5, dijo? Joven, no me entiendas al revés. Mire, Loba, acá está, mire. Se recomienda para que la prueba sea eficiente, se debe tener que las frecuencias esperadas deben ser mayores o iguales a 5. ¿Está claro? O sea, la condición es que esas frecuencias esperadas que llamo sean mayores o iguales a 5. Desde 5 para arriba. Pero si hubiera, dice, una frecuencia menor que 5, se debe reagrupar con las frecuencias esperadas de la celda adyacente. ¿Está claro? Sumando las frecuencias, dice. ¿Se entendió? O sea, suma las que son menores, no mayores. ¿Bien? Yo no sumo las mayores que 5. Las Eso. menores con la que sigue. Con la que sigue. Es la adyacente. ¿Ok? Ah, ok, ok. Igual abajo. Este es Profesor, en menor. Se caso sumó con fuera este. igual, Si es igual, no hay problema, porque estoy siendo mayor o igual a 5. ¿Alguna otra consulta? Profesora, disculpe, el valor de 2 que vale P, ¿de dónde se obtiene? El valor de 2, que es P, es el número de parámetros que estimas de la distribución hipotética que estás asegurando. Acá nosotros queremos probar que estos datos tienen una distribución normal, ¿verdad? Esto es lo que hemos formulado aquí. Tienen Sí, una distribución normal. Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son los parámetros de la distribución normal? Acá está la 2. 2, pues. Por eso P es 2. Ay, ay, ay. Pero eso cuando tú lo estimas. Puede ser que en un problema te dicen, sí, la media es tanto. Te dan la media, pero no la desviación. Tienes que estimar la desviación, uno solo, o sea, P vale 1. Que son los parámetros que estimas. Acá no conozco ni la media ni la desviación, por eso lo hemos estimado con las fórmulas. Acá, ¿no? Ahí están, estimados. Media y desviación. Pues hemos estimado 2, P es 2 en este caso. ¿Está Ah, claro? ya. Sí, profesora, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Si no, seguimos, si no nos alcanza el tiempo. Veamos otro ejemplo. A ver. En el segundo ejemplo,
nos habla sobre los defectos, sobre las superficies de obleas en la fabricación de circuitos integrados. Son inevitables, siempre va a haber defectos. En un proceso particular se reúnen los siguientes datos. ¿Qué se da también en esa tablita? Por ejemplo, acá está el número de defectos, 0, 1, 2, 3, hasta 12 creo que va, 12 defectos, ¿no? Y el número de obleas con I defectos. O sea, ¿cuántas obleas tuvieron 0 defectos? 4. ¿Cuántas presentaron un defecto? 13, y así sucesivamente. Y estos son número de obleas, ¿no? Entonces, ¿qué piden probar acá? ¿Esta qué tipo de variable es, jóvenes? ¿Discreta o continua? Discreta, pues número D. Entonces lo tenemos que ajustar a una distribución de tipo discreto. No va a decir, si es una distribución normal, estaría fuera del espacio si digo eso, ¿verdad? No, yo sé que una variable discreta es la binomial y la Poisson. Entonces a cualquiera de ellos tengo que hacer el ajuste. Depende del investigador, qué es lo que quiere probar. En este caso se está pidiendo probar la suposición de una distribución de Poisson es apropiada como modelo de probabilidad para este proceso. Bien, es lo que se va a probar. Por lo tanto, en la tabla, ahora todos piensen en la distribución de Poisson. ¿Cuántos parámetros tiene y cuál es su parámetro? Se va a hacer el ajuste para la distribución de Poisson, ¿no? Entonces yo necesito saber cuál es su parámetro de la distribución de Poisson o cuántos parámetros tiene. Y les pregunto a todos, ¿cuántos parámetros tiene esta distribución? A ver si van recordando. ¿Mm? Se olvidaron. 1, profesora, la media. 1, la media, ¿sí? Un solo parámetro que es lambda y que es la media y que es la varianza. Coinciden, ¿verdad? ¿Recuerdan la Poisson? Entonces, esa tablita que tenía en resumen les va a servir para esta unidad. Tienen que tenerlo ahí para que lo miren, para que lo observen. Ahí se van a guiar. Bien, entonces ya sé que tiene una distribución, un parámetro en la distribución de Poisson. Tengo que seguir el mismo proceso que hice en la distribución normal. ¿Qué quiero ahora? Voy a hallar las frecuencias esperadas, pero ¿cómo? Primero hallo las probabilidades de cada uno de los valores de la variable, pero con la distribución de Poisson, ¿no? Pero para ello necesito encontrar, para hallar las probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de x igual a 0 en la Poisson, yo necesito los parámetros para usar la función, ¿verdad? Y tengo que hallar lambda. Mi parámetro es lambda, necesito hallar lambda. Pero como me acaban de decir que lambda es el parámetro de Poisson es igual a la media, hallo la media nuevamente de esta distribución, ¿no? Y de ahí, este es mi parámetro lambda. Por lo tanto, por acá hemos puesto la hipótesis, la variable es defectos sobre las superficies de obleas en la fabricación de circuitos integrados. Y nuestra hipótesis estadística queda planteada así. Los defectos de las obleas fabricadas en circuitos integrados siguen una distribución de Poisson. Frente a la hipótesis alterna de que los defectos de las obleas fabricadas en circuitos integrados no siguen una distribución de Poisson. ¿Cuál de estas será? Vamos a ver. Bien, el estadístico de prueba sigue siendo la misma, una y cuadrado, con sus grados de libertad, que vamos a ver cómo quedan. Y ahora, para hallar estas frecuencias esperadas, tengo que hallar el parámetro, como le estoy diciendo, ¿no? Pero este parámetro es igual al promedio, ¿no? Lambda es igual a NP, el promedio. Entonces hallo el promedio, o la media de la variable. Y la media para datos tabulados, ya les di la fórmula anterior, es la sumatoria de xi por fi entre n. Bueno, acá son datos agrupados en puntos discretos, simplemente multiplico, ya no tengo que hallar marca de clase, he multiplicado aquí cada x por su frecuencia y lo sumo, ¿no? Entonces 0 por 4, 0, y esta formulita lo copian para todas las demás celdas de la tabla. Y finalmente lo suman
Ya tienen la sumatoria de X por F. Entonces, mi promedio será esta sumatoria entre el tamaño de la muestra, ¿no? Y esto lo hemos calculado acá. El promedio es igual a 1991 entre 400, que ejecutándolo nos da 4.98. Entonces, este es mi parámetro, lambda. Ya tengo lambda igual a 4.98. Conociendo el parámetro de la distribución hipotética, puedo hallar las probabilidades para todos los valores de la variable X. Y eso lo hallamos en la tabla aquí. Igual que la normal, ¿no? Acá es más simple. Es más simple porque la variable es discreta. Entonces hallamos la probabilidad. Probabilidad de X, imaginen acá, probabilidad de X, abro paréntesis, X igual a 0. ¿Qué va a ser igual? Utilizando la distribución de Poisson, ¿no? En Excel. Entonces será, pues, utilizando esta distribución Poisson, ¿no? Que nos pide el X, en este caso el X es 0, ingresamos el 0, la media que es 4.98, y acumulado aquí en este caso le ponemos 0, porque es la probabilidad puntual, es discreta. No quiero la probabilidad acumulada. Entonces le ponemos 0. Y esa probabilidad nos da 0,007, ¿no? Ahora, igual proceden para el otro. ¿Cómo es la probabilidad de X igual a 1? Usando la función Poisson también, X es 1, la media 4,98 y 0. Entonces copian la fórmula, ¿no? Copiamos toda la fórmula y obtenemos todas las probabilidades de todos los valores de X. Con estas probabilidades ya puedo hallar mi frecuencia esperada, la C sub I. ¿Cómo? Multiplicando n por la probabilidad, ¿no? N por la probabilidad, en este caso el n es 400, ¿no? La muestra fue de 400. 400 multiplica todas las probabilidades y me salen las frecuencias esperadas. Por ejemplo, esta. Se ha multiplicado 400 por 0,07, F8, ¿no? Y como este 400 multiplica todos, para que no se mueva la celda, le he asegurado, para copiar la fórmula. Aseguran el 400 y luego copian para las demás frecuencias esperadas. ¿Bien? Ya tengo las frecuencias esperadas. Ahora, ojo, el joven que me preguntó hace ratito, analizo nuevamente en todas estas frecuencias esperadas cuáles son las que no cumplen la condición que sean mayores o iguales que 5. Y acá tengo una, por ejemplo esta. Voy a pintarlo en color, ¿no? Y por aquí tenemos otras dos, nuevamente, que no son mayores o iguales que 5. Entonces me dice la norma que si encontramos una frecuencia que no cumple la condición, lo tengo que reagrupar con la siguiente. Entonces lo voy a reagrupar estas dos, sumando. Y la suma de estas dos nos da 16,4. Igual, en las que están en las últimas celdas, que son menores que 5, lo tengo que reagrupar con la que está antes, que es 7. O sea, tengo que sumar ahora estas 3 de acá, ¿no? Tengo que sumar estas 3. Lo reagrupo. Y reagrupadas sumadas nos da 11,7. Para poder hallar el valor experimental con esta función, yo necesito restar cada O sub I menos la frecuencia esperada. Como reagrupé aquí, entonces en mis frecuencias esperadas, que son los FI, también tengo que reagrupar estas dos, ¿no? En una sola, que sumados nos da 17. Y ahora sí va a poder restar 17 menos 16,4, elevo al cuadrado, entre 16,4. Bien, y en la otra parte inferior de la tabla también hemos reagrupado estas 3, ¿no? Aquí, las esperadas, igual reagrupo en las frecuencias observadas, sumando estos 3 valores, que sumados nos dan 13, para poder restar con esta reagrupación. Bien, ahora sí, hallan el valor experimental con la función, ¿no? Cada frecuencia esperada, que son estas, menos cada frecuencia observada, menos las esperadas al cuadrado entre la misma esperada. Y así hemos trabajado.
Ahí pueden ver la fórmula. 17 menos 16,4 está elevado al cuadrado y dividido entre este mismo valor que es 16,4, ¿no? Ahí está. Bueno, una vez que tienen esto, vayan a la siguiente. Ahí no puedo copiar la fórmula porque está en diferente columna. Acá sí. Nuevamente sería 34 menos la frecuencia esperada 34,1 elevo al cuadrado según la función y entre la misma frecuencia esperada, 34,1. Ahora sí, estos lo pueden copiar hasta acá, ¿no? Para no estar haciéndola uno por uno, vayamos copiando la fórmula hasta aquí. Y tengo mis valores observados menos, etcétera. Y la última reagrupación igual sería 13 menos 11,7 al cuadrado entre esta frecuencia esperada. Bien. Entonces hemos hallado todos estos valores con la función. Mi valor experimental simplemente es la suma de estos valores. Voy a sumarlos. Ahí está, lo sumo. Y esta suma me da 0,252. Siempre trabajen hasta 3 decimales. Hasta 3, ¿por qué? Porque el valor teórico que vamos a hallar en la tabla lo vamos a ajustar a 3 decimales, ¿no? Entonces ya hallamos el valor experimental con esta función. Ya lo hallamos. Bien. Y ese valor experimental nos ha dado 0,252. Muy bien. Seguimos los pasos de la prueba de hipótesis. Ahora tengo que encontrar las regiones de aceptación y de rechazo, ¿no? Para ello, nuevamente, en la gráfica de la distribución G cuadrado, tengo que hallar el percentil para cuando es mayor, ¿no? Que es la prueba de una cola a la derecha. Pero ¿con cuántos grados? Ahí está, ¿con cuántos grados? Miremos nuestra tabla. Nuestra tablita, ¿cuántas clases tiene inicialmente? Aquí la he enumerado. Vemos que son 13 clases. Pero en la reagrupación, ¿cuántas hemos perdido? Ahí se observa que se han perdido 3, ¿no? Entonces, 13 menos 3, K va a ser 10 en este caso. K es 10, como lo ven acá. Y P, que es el número de parámetros, viene a ser el número de parámetros que hemos estimado de la distribución de probabilidad de Poisson. Y nosotros hemos estimado el parámetro, ¿no? 1, que es lambda. Por lo tanto, P es igual a 1. Ahí está. Y ahora sí restamos K, que es 10, menos 1, y menos 1, donde sería 10 menos 2, 8. 8 grados de libertad. ¿Bien? Esto quiero que lo entiendan bien. ¿Cómo hallan los grados de libertad? Que quede bien claro, no se confunden, ¿no? K es el número de clases que queda finalmente después de hacer las reagrupaciones, ¿no? No consideran la clase inicial de 13, no. Ya reagrupé, quedaron menos. A ese 10 le restan el número de parámetros que estiman y además menos 1. En este caso nos quedó 8 grados. Bueno, con los 8 grados, pues ya con la inversa Chicoat hallan el percentil para el 95%, 0,95 en área, con 8 grados de libertad. Y con 3 decimales. Por eso que el valor experimental también está con 3, porque una vez me preguntaba, ¿y qué pasa si son iguales? ¿No? Entonces ahí estamos, 3, 3. Este punto que es se convierte en la gráfica al punto crítico, ¿no? Que divide en la región de rechazo la colita y la región de aceptación el área anterior al punto. Ahora sí, nuevamente analicen el valor experimental a dónde recae. 0,252 es menor que el valor crítico, está por acá. Y pertenece a la región de aceptación. Entonces, como este valor experimental pertenece a la región de aceptación, aceptan la hipótesis nula y rechazan la hipótesis alterna. Y cuando quieren tomar la conclusión, van a mirar su hipótesis. Ah, he aceptado la hipótesis nula. Muy bien. ¿Qué concluyo? Concluyo que existe evidencia suficiente para afirmar que los defectos de las obleas fabricadas en circuitos integrados siguen una distribución de Poisson. O sea, en este caso, sí siguen una distribución de Poisson. ¿Bien?
El investigador ya se dio cuenta que sí puede utilizar este modelo para trabajar con ese número de defectos, ¿no? Y esa es la prueba. O sea, son los pasos que ya conocemos de la prueba de hipótesis. ¿Alguna consulta acá? Miss, el 0.05 lo tomamos nosotros, ¿no? Sí, se eligen, pero no siempre va a ser el mismo, puede variar, son otros. ¿Bien? ¿Y cómo sabemos cuándo varía? Nosotros nada más lo variamos. No, ustedes eligen. Ya hemos dicho que el nivel de significancia va desde el 0,1, 1% hasta el 10%. Ustedes eligen ahí. Se indicó también que los más utilizados son el 5%, el 1% y el 10%, ¿verdad? Y dentro de los tres, el que más se usa es el 5%. Recuerden que el nivel de significancia es el error que se comete en la prueba, ¿no? ¿Recuerdan? El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Es un error. Bien. Ahora, ¿no hay otra consulta? Pasamos a ver qué sigue. Esto es con respecto a la prueba de bondad de ajuste. Cuando ustedes quieran ajustar un conjunto de datos de tipo discreto o de tipo continuo, ¿no? Vamos a ver la otra prueba. La prueba de la independencia. La prueba de la independencia, por lo general, se utiliza para datos categóricos, ¿no? O sea, para datos que están agrupados en categorías. En general son variables cualitativas. También aquí les estoy dando un video, ¿no?, de esta prueba para tablas de contingencia, que justamente se utilizan estas tablas para esta prueba. Bueno, ahí lo observan. Y la hipótesis para realizar esta prueba de la independencia viene a ser esta, la hipótesis estadística. En nuestra hipótesis nula, nosotros nos planteamos que las variables son independientes, ¿no? Ahí vamos a tener dos variables, porque es una tabla de contingencia, es una tabla de doble entrada, ¿no? En estadística 1 también a ustedes ya les hablaron de este tipo de tablas. Y la han construido, han hecho sus medidas y todo. Y la hipótesis alterna es que las variables que están estudiando no son independientes. Otra forma de entenderlo esto es que las variables en estudio se relacionan, tienen relación, una se relaciona con la otra. O las variables en estudio no se relacionan. No se relacionan, son independientes. Si se relacionan, si no se relacionan, son independientes, ¿no? Y si están relacionadas, no son independientes. Es lo mismo. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Nuestro estadístico de prueba va a ser la misma función vista en la prueba anterior, una G cuadrada, dada por esta función. La diferencia es que los grados de libertad cambiaron. Miren, esto va a ser igual al producto de R menos 1 por C menos 1. ¿Quién es R? ¿Quién es C? Como es una tabla de doble entrada, R representa las filas de la tabla. R, número de filas, y C son las columnas de la tabla, ¿no? Entonces, al número de filas le resto 1 y el número de columnas le resto 1, multiplicamos y eso me da los grados de libertad. ¿Bien? Al igual que en la prueba anterior, el trabajo está aquí en hallar las frecuencias esperadas, ¿no? ¿Cómo hallo aquí en esta prueba de independencia las frecuencias esperadas? Pues con esta relación. Cada frecuencia esperada va a ser un cociente de un producto del total por renglón por el total de la columna dividido entre el total de la tabla. ¿Bien? Entonces, con esta ecuación, nosotros hallamos todas las frecuencias esperadas de la tabla. Y aquí le estamos indicando quién es R. Número de renglones o filas de la tabla, ¿no? Y C, número de columnas. ¿Cuándo voy a aceptar la hipótesis nula? Nuevamente, se acepta H0, o sea, la independencia de las variables, si mi valor experimental G sub 0 va a ser menor o igual al valor teórico, con estos grados de libertad, ¿no? O si recae en la región de aceptación, lo mismo. Y se rechaza la hipótesis de independencia, o sea, no van a ser independientes, van a tener una relación, o depende una de la otra.
si también mi valor experimental va a ser mayor a este valor teórico, ¿no? Con estos grados de libertad, o pertenece a la región. Región de rechazo, un ratito. ¿Pregunta? ¿Sí? Normal. Un ratito, se me fue la voz. Bien, entonces, es lo mismo que decir, pues, si pertenece a la región de rechazo. Gracias. Vamos a ver el ejemplo ahora. Nos indica que una compañía opera 4 máquinas en 3 turnos diarios. A partir de los registros de producción, se recopilan los siguientes datos respecto al número de interrupciones. Los datos están en esta tabla. Por aquí tenemos el turno. Es una variable. Turno 1, 2, 3. Y las máquinas son 4, A, B, C, D. Y estos son los datos de número de interrupciones de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, este 31 me representa que la máquina A tuvo 31 interrupciones en el turno 2. Por aquí este 12 nos representa pues que la máquina C tuvo 12 interrupciones en el turno 1. Y así, ¿no? Este 10 será pues que la máquina D tuvo 10 interrupciones en el turno 3. Bien. Pruebe que las interrupciones de las máquinas son independientes del turno. O sea, vamos a probar que estas máquinas, su interrupción, son independientes del turno, ¿no? No están relacionadas, quieren que probemos. Entonces vamos a al Excel. Y acá tenemos el ejemplo. Esta es la tabla que nos dan, ¿no? La original. ¿No? En este caso, esta es la tabla. Esta tablita me representa las frecuencias observadas también, ¿no? Entonces copiamos nuestra tabla. Primeramente definimos nuestras dos variables. ¿Quién es X? La primera variable es turno, que son 1, 2 y 3. Y la otra variable que le puedo llamar Y, los tipos de máquinas, A, B, C, D, ¿no? Y la variable de interés, el número de interrupciones en estas dos variables. Bien, entonces la tablita original les decía que representa todas estas que están en blanco, las frecuencias observadas. Entonces, como yo quiero hallar las frecuencias esperadas, ¿qué hago? Primero, voy a sumar filas totales de filas, los totales marginales, como vemos aquí, sumando, ¿no? Todas las filas, las frecuencias de las filas, para cada uno. Sumamos. Basta hallar una suma y lo copian, ¿no? Igual, suman por columnas. Hemos sumado aquí las interrupciones de la máquina A, de la máquina B, ¿no? Y copiando salen de todas las máquinas, pues aquí. Por la máquina D, ahí está su suma. Y luego suman el total del total, ¿no? Total general de la tabla, sea por filas o por columnas. Este total de interrupciones de las 4 máquinas en los 3 turnos son 212, ¿no? Veces se interrumpieron las máquinas. Bien, ya tengo mi tablita con las frecuencias observadas y los totales. Entonces, ¿qué hago? Primeramente voy a copiar igualita esta tabla, lo copio igual para hallar las frecuencias esperadas, pero borramos todas estas frecuencias observadas para hallar las esperadas. Pero sí tengo que ingresar estos valores, ¿no? Estos valores de los totales, ¿no? Entonces aquí en esta tablita se ha copiado, ¿no? Se han copiado nuevamente igualito y acá se han tipeado los valores de las sumas, ¿no? O lo convierten en valores fijos y se quedan. Bueno, ya está. ¿Cómo hallé este 36.5? Siguiendo lo que dice en el OVA. Miremos el OVA. ¿Cómo hallo las frecuencias esperadas en esta prueba de independencia? Decía que se halla de esta forma. Aquí está la fórmula, ¿no?
Viene a ser el cociente de ¿qué? De el total de renglones por el total de columnas entre el gran total. Entonces voy a aplicar esto. Y esto es lo que hemos aplicado aquí. Por ejemplo, este 36,5 se ha obtenido multiplicando el total de la fila, que es 89, por el total de la columna. Y lo dividimos entre el total de la tabla. ¿Bien? O sea, es el producto de los totales marginales entre el total. ¿Bien? Y así van calculando todos, ¿no? Por ejemplo, nuevamente he multiplicado 89 por 48 y dividido entre el total. ¿Bien? Y así, la siguiente sería este total, que es 89 por 37 y dividido entre el total. O sea, el total divide siempre a todos los productos, pero está asegurado, ¿no? Y como acá hay alguna celda que lo fijo para copiar la fórmula, ya ustedes cada uno se dará cuenta qué tienen que asegurar para copiar y no hacer uno por uno, ¿no? Y así van hallando para todos, hasta la última, que sería el producto de esta última, que es 58 por 40 entre 212. Y ya tienen las frecuencias esperadas. Nuestra variable original también son enteros, es por ello que aquí las frecuencias esperadas solamente está con un decimal, ¿no? Hasta un decimal ajustado. Bien, tengo mi frecuencia esperada. Enseguida con esto tengo que hallar el valor experimental con la función que nos da el OVA, ¿no? Y esta es mi función, G cuadrado. Nuevamente, igual que en las tablas anteriores, ¿qué tengo que hallar? A cada frecuencia observada le voy a restar su frecuencia esperada, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la frecuencia esperada. Y esos cálculos los hacemos aquí, al pie de la tablita. Por ejemplo, esta primer cálculo, ¿cómo salió? Ha salido de restar la primera frecuencia observada de la tabla original, que es 41, menos la esperada que acabamos de hallar, ¿no? 36,5 al cuadrado. Y lo dividimos entre esta misma frecuencia esperada, 36,5. Bien. Entonces, ahí en la primera, y ahí sí pueden copiar, ¿no? Pueden copiarlo por columna, la fórmula. Lo copian por columna, sale esto, y de ahí todas estas lo copian por filas, las columnas que faltan, perdón, y ya están todas las demás. Calcularon todas. A las finales todo esto se va a ajustar a 3 decimales. En la suma total ya lo ajustan a los 3 decimales, ¿no? Porque acá dice sumatoria de estos cocientes. Entonces aquí hemos sumado, ya le ajusté a 3 decimales. Y ese es mi valor experimental. Entonces el valor experimental viene a ser 11,649. Bien, el procedimiento es diferente a la tabla anterior, como pueden ver, ¿no? Y ahora sí, ya tengo el valor experimental, ¿no? Aquí también se ha indicado cómo se calculan las frecuencias esperadas. Y este valor experimental nos ha dado 11,649, que me va a servir para tomar la decisión si acepto o rechazo mi hipótesis nula. Para ello tengo que calcular el valor tabular, ¿no? En la distribución G cuadrado, y acá se ha tomado el nivel de significancia, por ejemplo, del 1%. Ya no es 5, es 1%, ¿no? Entonces, alfa es 0,01, el complemento es 0,99. ¿Con cuántos grados de libertad voy a hallar este percentil? Pues lo analizamos. Dice, los grados son R-1 por C-1. ¿Cuántas filas tiene mi tabla? Lo observamos. Tiene 3 filas. Menos 1, 2. ¿Y cuántas columnas? 4. Menos 1, 3. O sea, 2 por 3, con 6 grados de libertad, ¿no? Los hemos indicado acá con 6. Filas 3, columnas 4. Y la fórmula sería 2 por 3, 6. Entonces, el valor del percentil para 6 grados de libertad con 0,99. Con la función inversa Chiquat nos da 16,812. Nuevamente lo ajustan a 3 decimales, ¿no? Igual que el valor experimental, 3, 3. Y ahora sí pueden decidir, ¿no? Ya tienen acá el punto crítico, 16,8. Y el valor experimental es 11, es menor que este valor.
está por acá. R cae en la región de aceptación. Nuevamente, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna, ¿no? Estamos en este caso, es menor. Y como estamos aceptando la hipótesis nula, puedo concluir que las variables, ¿no? Las variables turno y tipo de máquinas, en este caso son el número de interrupciones, ¿no? El número de interrupciones de las máquinas es independiente del turno, puedo decir, ¿no? O sea, hemos probado esto, que las variables son independientes. Y mis variables son, pues, el número de interrupciones de las máquinas, no depende del turno. ¿Bien? Esa sería la conclusión. El número de interrupciones de las máquinas no depende, o es independiente, lo mismo, del turno de los registros de producción. ¿Alguna pregunta acá en este tipo de prueba? Bien, entonces seguimos con el otro ejemplo. El 4, a ver, ¿qué nos dice acá? Dice, se está realizando un estudio de las fallas de un componente eléctrico. Hay 4 tipos de fallas posibles. Nuevamente, tipo de falla 4, A, B, C, D. Y 2 posiciones de montaje para el dispositivo. La posición 1 y la posición 2. Y los datos están en esta tablita. También se quiere probar que el tipo de falla y la posición del montaje son independientes. ¿Concluiría usted que el tipo de falla es independiente de la posición del montaje? ¿No? No nos dan el nivel de significancia, vamos a elegir. Y este es el ejemplo en Excel. Bueno, nuevamente, como les decía, la tabla original representa mi frecuencias observadas, o contiene las frecuencias observadas, que está lo que está en blanco. Y las variables son, pues, tipo de falla de un componente eléctrico y la posición del montaje. Y tengo que hallar nuevamente las frecuencias esperadas, el mismo procedimiento, copio la tablita con sus totales, filas, columnas y el total de la tabla. Comienzan a multiplicar, ¿no? Para la primera frecuencia esperada sería 95, que es el total de la fila, por el total de la columna, 26, entre 134. Bien. Igual para las demás. Acá sería 95 por 63 entre este valor, ¿no? Hasta la última frecuencia, que sería 39 por 21 entre 134. Y tienen todas sus frecuencias esperadas. Bien. Hallamos el valor experimental, nuevamente con la función, ¿no? Restando cada frecuencia observada menos la esperada al cuadrado entre la misma esperada. Basta hallar una, lo copian, ¿no? Para que no hagan uno, lo copian y de ahí lo copian para el número de columnas también. Ya sea, depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Ya tienen ahí todo. Y luego lo suman. Esta suma viene a ser el valor experimental. O sea, nuestro valor experimental sale 14,641. Bueno, ahora sí hallamos los grados de libertad. Aquí en este caso las filas son 2, menos 1 sería 1. Las columnas tipo de falla son 4, menos 1, 3. 1 por 3 con 3 grados de libertad, ¿no? Entonces, los grados de libertad serían 3. Aquí están. 2 filas, 4 columnas, restamos 1. 1 por 3, 3. Estos son los grados. Entonces, el valor teórico sale pues con 3 grados de libertad y como hemos elegido el nivel de significancia el 2% acá, ya varió nuevamente, es 2%, alfa es 2, el complemento 0,98. Y hallan con la función inversa. Nos da este percentil con 3 decimales, 9,837. ¿Qué nos representa el punto crítico en la gráfica? Ya tenemos la región de rechazo, aceptación.
Analizamos nuevamente este valor experimental, a dónde recae. Ahora observamos que este valor ya es mayor a este punto crítico. Está en la región de rechazo, por acá. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y voy a aceptar la hipótesis alterna. Voy a mi hipótesis estadística. Ya he rechazado esta hipótesis, pero he aceptado la hipótesis alterna, esta. Y de ahí digo la conclusión, ¿no? Existe evidencia suficiente para afirmar que la posición del montaje y el tipo de falla no son independientes. Quiere decir que los tipos de falla van a depender de la posición del montaje, ¿no? Esa sería la conclusión. Esa es para el 2% de nivel de significación. Bien. Y bueno, la tercera prueba hoy día viene a ser la prueba de la homogeneidad de proporciones. Esta tablita de la homogeneidad de proporciones es muy parecida a la prueba anterior de la independencia. También se utilizan variables cualitativas, categóricas, ¿no? Que están en categorías. Lo único que cuando hablamos de la homogeneidad de proporciones, hablamos de una tabla de contingencia de dos filas, nada más. En la prueba de la independencia, la tabla puede tener más de 2 filas, 4, 6, 10, ¿no? Pero en la homogeneidad de proporciones, solamente 2 filas. Y bueno, acá columnas, ¿no? También tenemos acá 2 videos para que ustedes puedan ver esta prueba, ¿no? Y mejorar el aprendizaje. La prueba de la homogeneidad se utiliza para probar la igualdad de K proporciones. Por eso se llama de homogeneidad, igualdad, pero de las proporciones, ¿no? En tablas de contingencia de 2 filas por C columnas, ¿no? Y la hipótesis plantearse, la hipótesis estadística es la siguiente. La hipótesis nula depende de cuántas columnas tengamos, para decir que la proporción 1 va a ser igual a la proporción 2 y esta igual a la proporción C, hasta el número de columnas. Frente a la hipótesis alterna que las proporciones de la población no todas son iguales, no son todas iguales. O formular esta misma diferente, ¿no? Nuestro estadístico de prueba es la misma función, un G cuadrado, con esta función conocida ya. Y los grados de libertad pues serían 2 menos 1. Siempre va a ser 2. 2 menos 1 por el número de columnas C menos 1. ¿No? Multiplican y esos son los grados. Igualmente se acepta la hipótesis nula cuando este valor experimental es menor que el valor teórico. Lo rechazamos cuando el valor experimental es mayor a este valor teórico, ¿no? Vamos viendo el ejemplo. En el ejemplo 5, en un estudio de taller, se reúne un conjunto de datos para determinar si la proporción de artículos defectuosos producidos por los trabajadores fue la misma en el turno matutino, el vespertino y el nocturno. Los datos se reunieron en la siguiente tabla. Pues ahí tenemos, observamos en la tabla pues el turno matutino, vespertino, nocturno y los defectuosos, la producción defectuosa de cada trabajador y los no defectuosos. ¿Bien? Entonces siempre va a haber 2 filas acá, porque la variable va a ser así. Sí, no, de 2, ¿no? Dos categorías no van a tener, defectuosos, no defectuosos. Y estos numeritos representan las producciones defectuosas por los trabajadores en el turno matutino, ¿no? Matutino. 70, ¿no? Producciones defectuosas en el turno nocturno, algo así. 890, ¿no? Producciones no defectuosas en el turno vespertino. ¿Bien? En algunas tablitas para esta prueba les pueden dar simplemente los defectuosos y el total conocido para que ustedes encuentren los de acá con una diferencia, ¿no? Bien, ¿qué nos piden probar? Utilice el nivel. Por ejemplo, acá sí nos dan el nivel de significancia, ¿no? Pero si no nos dan, lo elegimos. Utiliza el nivel de significancia del 0,2%, 2,5%, ¿no?
para determinar si la proporción de artículos defectuosos es la misma para los 3 turnos. Es lo que se quiere probar. En los 3 turnos se producirá la misma proporción de defectos. Entonces, vamos a la prueba. Bueno, aquí tengo mi tabla. Esta es la tablita de las frecuencias observadas, ¿no? Tendré que sumar filas, columnas, igual, procedimiento, se suma filas, columnas, y hallamos el total de todo, ¿no? Así, sumamos y sumamos el total. Bueno, el total sale 2.835. Copiamos la tabla igual para allá las frecuencias esperadas, ¿no? Esto va a estar limpio con sus totales y el gran total. Y la primera, como sé yo, multiplicando ahora 170 por 950. Sigue siendo filas, total filas por total columnas, entre el total, ¿no? Lo trabajan hasta un decimal porque mi variable es entero acá. Igual a otra. Sería 170 por 945 entre 2.835. Y así, ¿no? Sucesivamente. Hasta la última, que sería esta cantidad, 2.665 por 940 entre el total. Bueno, y ahí tenemos. Con estas frecuencias esperadas, nuevamente van a hallar su valor experimental con la función que nos da el OVA, ¿no? Restando las frecuencias observadas menos las esperadas. Le llevan al cuadrado entre la frecuencia esperada. Y es lo que se ha encontrado aquí. 45 menos 57 al cuadrado entre el total. Y así sucesivamente para todos. 70 menos 56, 4 al cuadrado entre el total. Hasta la última, que viene a ser 870 menos 883,6 elevado al cuadrado entre el total. Bien, y el valor experimental es la suma. Entonces sumarán la suma de todos estos cálculos con 3 decimales y nos da 6,234. Y ese es mi valor experimental, que lo tenemos acá. 6,234. Ahora tendría que hallar el punto crítico en la prueba de una cola, ¿no? ¿Para cuántos grados de libertad? Bueno, ¿cuántas filas tengo? 2 en la tablita. ¿Y cuántas columnas? 3 turnos. Entonces, menos 1 sería K1 y menos 1, 2. 1 por 2, 2 grados de libertad, ¿no? Por eso hemos hallado el valor de percentil con 2 grados y para el área de 0,975, que nos da 7.378. Este percentil viene a ser el punto crítico en la gráfica, ¿no? Que divide en región de rechazo y región de aceptación de la hipótesis nula. Analizo el valor experimental, veo que recae en la región de aceptación, es menor, en este caso que es menor, o recae en la región de aceptación. Por lo tanto, voy a aceptar la hipótesis nula y rechazo la alterna. ¿Y a qué conclusión llego? Tengo mi hipótesis. Estoy aceptando la hipótesis nula, esta. Entonces concluyo. ¿Qué puedo decir? En función de las dos variables, ¿no? Puedo decir que esto era número de defectos, pero producción de artículos defectuosos. La proporción. Que la proporción de artículos defectuosos son iguales en los diferentes turnos, ¿no? La proporción de artículos defectuosos producidos son iguales en los diferentes turnos. Son iguales, ¿bien? Es lo que hemos concluido. Concluye que la proporción de artículos defectuosos producidos por los trabajadores es la misma en los turnos matutino, vespertino y nocturno, para el nivel de significancia del 2,5%. ¿Bien? Y finalmente hay otro ejemplo. Un ingeniero industrial
del área de control de calidad de una fábrica de partes para automóvil desea saber si existe alguna diferencia en la proporción de partes defectuosas producidas en diferentes días de la semana de trabajo. Se seleccionan muestras de 100 partes producidas durante cada día de la semana de trabajo y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí están los días de lunes a viernes. Cada día se produjeron 100 partes de automóviles y número de partes defectuosas por día está acá 12. El lunes hubieron 12 de 100, 7 de 100, así. Y el viernes 14 de 100. Quiere decir que las no defectuosas o las partes aceptables, el complemento, ¿no? 100 menos 12, 88 y así. Se nos pide probar nuevamente el nivel de significación del 5%. Acá nos dan el nivel de significancia. Existe evidencia de que haya una diferencia en la proporción de partes defectuosas producidas en los distintos días de la semana. O sea, probar nuevamente la igualdad de proporciones, ¿no? Prueba de homogeneidad de varianzas. Bueno, aquí está la prueba. Como pueden ver, es el mismo procedimiento. Partimos de la primera tabla. Primero hay que identificar la variable. Acá es la proporción de partes de automóviles defectuosas producidas por día, ¿no? Bueno, y aquí esta tablita lo volvemos a copiar para hallar las frecuencias esperadas, habiendo sumado filas, columnas y el total. Y proceden de la misma manera. Con la función del estadístico de prueba, van a hallar las frecuencias esperadas previamente, que viene a ser el producto de total de fila por columna entre el total, ¿no? 50 por 100 entre 500. Y así van hallando, ¿no? Van hallando todo. La siguiente sería 50 por 100 entre 500, ¿no? Hasta terminar. Este 90 sería el producto de 450 que está aquí por 100 entre 500. Y les da 90. Bien, teniendo las frecuencias esperadas, usan la función del estadístico de prueba para hallar el valor experimental y empiezan a restar la frecuencia observada menos las esperadas al cuadrado entre n, entre la misma esperada. Y nos dan estos valores. Uso a 2 decimales porque creo que salen 0, 0, 0, 0. Vamos a ver. De igual forma para todas las demás. Este es más. Sí, eran ceros algunos por eso. Bueno, que puede quedar con 3 decimales. Sí. Y el total nos da 4.222. Vamos sumando. 4,222. Ahora, nuevamente tienen que ver el valor teórico. Estamos por aquí, el valor experimental. Vayamos el valor teórico. ¿Cuántos grados de libertad? 2 filas. Y en este caso, 5 días de la semana, de lunes a viernes. Le restamos 1, sería acá 1, 1, 4. 1 por 4, 4 grados de libertad, ¿no? Sería 4 grados. Como nos dijeron el 5%, entonces alfa es 0,05 y 0,95, ¿no? Y el percentil sale con la inversa de Chicoat, 95 y 4, 9,488, que se convierte en el punto crítico, ¿no? Se convierte en el punto crítico y tomamos la decisión. El valor experimental ahora 6,234 recae en la región de aceptación, es menor. Entonces acepto nuevamente mi hipótesis nula. ¿Y qué me indica? Hipótesis nula. Que la variable era proporción de artículos defectuosos, ¿no? Existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción de artículos defectuosos producidas en los días de la semana son iguales. Estamos aceptando esto, ¿no? La proporción de artículos defectuosos producidos
Este era otro turno, ¿no? En el turno matutino, vespertino, nocturno son iguales. Me regresaba otra cosa. Y por acá. Bien. La que nos está probando. Aceptamos la hipótesis nula. La variable era proporción de partes del automóvil defectuosos. No aceptamos que existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción de partes de automóvil defectuosos producidos por día, en los días, son iguales. En los días, de lunes a viernes, son iguales. Bien. Esas son las 3 pruebas que se tenía que presentar hoy día, jóvenes. Como pueden ver, el estadístico de prueba es la misma en las 3 pruebas, tanto en la prueba de la bondad del ajuste, en la prueba de la independencia y en la prueba de la homogeneidad de proporciones. Sino que los grados de libertad varían de una a otra y la forma de cómo encontrar la frecuencia esperada, ¿no? Y ahí se sigue el mismo procedimiento de toda la prueba de hipótesis que se conoce. Bien, entonces, si hay alguna consulta, háganlo, por favor. Tanto en las tablas de frecuencias que se dan para una variable o en las tablas de doble entrada. En los ejemplos que hemos visto en las tablas de doble entrada, ninguna era menor que 5, por eso no hemos agrupado, pero también se puede dar el caso. ¿No? En el caso de que esto suceda, dice, se debe de agrupar las clases. Dice, si el número de clases K es menor que 4, se debe aplicar el estadístico de la corrección de Yates. Esto también no llegamos a este punto, ¿no? O sea, siempre que cuando el número de clases ya después de reagrupar sea menor que 4, menor o igual, dice, 4 menos, se debe utilizar la corrección de Yates. La corrección de Yates consiste que a la diferencia que hacemos de la frecuencia observada menos la esperada, en valor absoluto le van a restar un medio. La corrección, un medio, 0,5. Y a eso lo elevan al cuadrado entre la misma frecuencia esperada. Quiere decir que antes restábamos solamente la observada menos la esperada. Ahora no. En valor absoluto de esto le resto un medio. Y lo elevo al cuadrado y lo divido entre la frecuencia esperada. Esa es la corrección de Yates. Bueno, aquí también se ha dado algo sobre la prueba G cuadrado de la independencia. Dice el objetivo de la prueba. Se utiliza cuando se tiene una muestra de n individuos que se clasifican respecto a 2 variables. Preferentemente son cualitativas, nominales, dicotómicas o politómicas. Y se desea conocer a partir de los datos muestrales si existe asociación de estas a nivel poblacional. O sea, están asociadas, no son independientes. No están asociadas, son independientes, ¿no? Lo mismo. Y también se puede formular así, ¿no? La hipótesis: existe poblacionalmente independencia entre las variables estudiadas. Y la alterna: no existe poblacionalmente independencia entre las variables estudiadas, ¿no? También cuando hay una tablita en la prueba de independencia de 2×2, 2×2 nada más, a veces hay tablitas, ahí se utiliza la corrección de Yates, siempre. Cuando la tabla tiene 2 filas, 2 columnas, siempre la corrección de Yates. ¿Y cuáles son las limitaciones de la prueba? Dice. Se necesita que más del 20% de los valores esperados estén por encima de 5. Y que ninguna celda tenga un valor esperado menor a 1. Ojo. 20% de los valores esperados estén por encima de 5 y que ninguna celda tenga valor esperado menor que 1. Si la tabla es de 2×2, todas las celdas deben tener valores esperados por encima de 5. Claro, pues una tabla pequeñita. Obligatoriamente deben tener frecuencias esperadas por encima de 5 para que tenga la prueba sea eficiente, ¿no? En el caso de que de la tabla 2×2, si existe una sola celda con un valor esperado menor que 5, esto representa el 25% de todas las celdas con esta condición.
por lo que se utiliza la prueba de probabilidades exactas de Fisher. En este caso ya mandan a otra prueba, la prueba de Fisher, en lugar de la prueba G cuadrado, ya que en este caso no es posible agrupar categorías. Claro, si es una tabla de 2×2, no se puede agrupar porque nos quedaría una columna o una fila, ¿no? Ya no tiene sentido. Entonces recomiendan, si esto pasa, ir a la prueba de Fisher, ¿no? Y así pueden ir leyendo todas las condiciones, los errores más frecuentes que se dan, etc. Van a irse un resumen para que ustedes lo tengan ahí, lo lean. Bien, voy a tomar la asistencia ahora de